un poco dificilón en las palabras técnicas y las oficiales, pero es algo común en algunos casos y otros no tan común, pero vamos a hablar, escuchen esto: craneosinostosis y plagiocefalia. Ahí en la torre, ¿qué es eso? Te doy la bienvenida, doctor Amir Kersenovich. Él es neurocirujano pediatra y déjeme decirle que viene desde Israel a platicar con nosotros, así que agradezco muchísimo, Amir. Hola, mucho gusto y gracias por invitarme. Encantada de tenerte aquí, pues tú eres de aquí. Sí, sí. Te robaron para allá, pero... Bastante, sí. Pero tú siempre, esta es tu casa, ambas casas. Dime una cosa, Amir. Lo platicamos fuera del aire, la plagiocefalia. A muchos bebés les pasa que cuando se están mucho tiempo acostaditos, como que se les aplasta el cráneo y entonces se ve como, pues, plano. Exactamente. Eso es la plagiocefalia. Muy bien descrito. A ver, no, tú eres el experto, tú eres el neurocirujano, Sí. venga. Pues es una situación bien común que puede pasar hasta en 1 de cada 5 niños. Ajá. O 1 de cada 10, o sea, bien común. Y sí, los bebitos cuando nacen tienen 7 huesos que hacen la cúpula del cráneo que están separados y a muchos de estos bebitos por la posición en la que están acostados, Sí. que generalmente, o sea, puede ser porque tienen tortícolis, que el cuello lo tienen un poquito tenso Sí. y tienen tendencia a estar con la cabecita para un lado más que para otro. Entonces, cuando están acostados, como están recargados sobre el mismo punto tanto tiempo, se les aplana la parte trasera del cráneo. ¿Eso le pasaría a todos si todos, o sea, los recién nacidos estuvieran acostados la mayor parte del tiempo como en el mismo punto? O sea, le pasa a muchos bebés y empezó a pasar mucho más desde el año 92, ¿Por porque qué? la Asociación Americana de Pediatría empezó a recomendar, para evitar la muerte súbita del bebé, sí. que se duerman sobre la espalda. Entonces, como ahora los papás recuestan a sus Sí. bebés más en la espalda, entonces pasan más tiempo con la cabecita, la parte de atrás recargada. A ver, dime una cosa, tú que eres ay, ¿cómo puedes ser neurocirujano pediatra? O sea, qué valor, ¿no? Ha de ser difícil, o sea, de repente, si ya ser médico y ver el dolor ajeno, obviamente está padre cuando salvas vidas y cuando ves las alegrías y las sonrisas de una vida que salvas, pero los chiquitos, un chiquito que está enfermo, híjole, Sí, más en la pero cuestión la fortuna es una neurológica, ¿no? profesión muy bella y Sí. la verdad que la fortuna es que la mayoría de los casos que tratamos y operamos son exitosos Gracias a y Dios. ayudamos mucho. Y en menores proporciones son los que sí son casos más tristes y Sí. igual tratamos de ayudar en lo que podemos. Es que eso, fíjate que lo platicaba con el doctor Paul Lee, el que está a cargo de los Yankees de Nueva York, el head internist. Y decía que tú tienes que checar a los médicos cuando uno toma solo los casos fáciles, pues tiene un récord maravilloso, ¿no? Pero si ves a otro médico que en sus récords tiene de todo, porque toma también los casos difíciles, eso es lo que importa. O sea, no tiene mucho sentido nada más tomar los casos fáciles, ¿no? Y se me haría como poco, pues no sé si ético. En el jergón Sí. del campo quirúrgico se dice que el que no opera no tiene complicaciones. Así es, así es. Y el que entre más operas, Más. proporcionalmente sí ves los casos más difíciles y los más tristes, pero pues esa es Pero también los más la fortuna de exitosos. los que hacemos muchos Exacto, casos. pero sí entienden el punto. O sea, si alguien nada más ve los casos fáciles, pues tiene un récord impecable de complicaciones, por ejemplo. Pero alguien que ve todo y acepta los casos difíciles y tiene mucha experiencia y obviamente su estadística incrementa, pues en algún momento va a tener alguna complicación y casos difíciles. Entonces, mucho ojo cuando tomen todos los rankings, ¿no? Que es lo Sí. que platicaba de los médicos a los que acuden. Hay que también saber, o sea, que no le tengan temor, porque nosotros todos nos podemos complicar en algún momento. Y hay que ver si el médico está capacitado para atender esas complicaciones. Correcto. Ay, bueno, ese era un paréntesis. Oye, dime una cosa. Nosotros, yo cuando tenía hijas, nos decían que los acostáramos de ladito, por si vomitaban o por lo de la muerte súbita, para que no estuvieran como respirando su propio dióxido de carbono, ¿no? La verdad que no se sabe precisamente todas las causas por las que se mueren súbitamente, pero sí se sabe que muchas veces era por objetos que tenían en la cuna. Ay. Entonces, parte de las recomendaciones no solamente es que no se acuesten sobre la espalda, sino que
no tengan ni cojines, ni cobijas, ni juguetitos al lado. No, bueno, entonces, ¿cómo mantienes una posición? Es que pensando en la posición en la cabecita, pues los vas como volteando como tortillita para que no se les aplaste, no se haga esta plagiocefalia. Sí. ¿Qué es? Cuéntame un poquito y qué pasa. ¿Tiene alguna complicación en los chiquitos? Porque hay, de verdad, bebés que tienen cabecita de telera. Yo tengo una sobrina que decíamos cabecita de telera. Sí, exactamente. O sea, esencialmente es un problema que más que nada es cosmético, pero cuando llega a la planicie a ser muy significativa, además de que se ve bien, bien impresionante, sí termina empujándoles la oreja del mismo lado de la planicie hacia adelante, la frente también se les hace asimétrica porque se les sale, el cachete de repente del mismo lado también se les ve más salido, entonces también causa una asimetría de la cara y hay ciertos artículos, pocos, pero algunos que sí mencionan que a largo plazo esos niños que se les deformó así significativamente también pueden tener problemas de masticación, de audición. Claro, porque todo se mueve. O sea, estamos hablando ahorita de los poquitos que son nada más ahí, bueno, se aplanó tantito, eso no hay problema. Pero cuando ya es un aplanamiento significativo, entonces sí necesitan ir con un experto como tú. Sí, y el tratamiento hay esencialmente dos tipos de cosas que se pueden hacer que son efectivas. Cuando es un aplanamiento leve, incluso moderado, es muy importante cambiar maniobras de posicionamiento del bebé. Entonces sí, ahí muchos los papás tienen que intervenir y desde en cualquier punto donde esté el bebito, desde la cuna, la silla del coche, cuando lo dejan en el piso. O cambiar los apoyos. Incluso cuando lo están amamantando. O sea, todo el tiempo estar conscientes de que no esté recargada la cabecita del mismo lado. Okay. Y se resuelve solo. Dime una cosa, el cráneo, porque el cerebro, pues obviamente el cráneo se pone más duro y es para cubrir este órgano tan importante que es el cerebro. Pero en los bebés es un poquito más maleable. Sí, bueno, algo que es súper importante que el público sepa es que no se preocupen por la función cerebral, porque aunque hay una deformidad y se aplana el cráneo, no afecta la función cerebral. Esto es algo que les preocupa mucho a los papás. Entonces, yo siempre empiezo las pláticas por decirles no se preocupen, la función cerebral no se afecta por este aplanamiento. Es más estético. Esencialmente. Pero después, si ya es muy importante, sí puede ser funcional, por la temporomandibular, por las cuestiones de oído, pero eso va a depender de la gravedad del aplanamiento, ¿sí? Sí, exacto. Y los casos que son muy graves, o sea, los que están ya muy moderados o severos, ahí las maniobras de reposicionamiento son un poco menos efectivas y ahí es el otro tipo de tratamiento que existe, que son unos cascos, que son cascos hechos a la medida para... A ver, ¿cómo es eso? A ver, me voy a una pausa y me dices eso porque sí me interesa mucho que tengamos toda la información de primera mano. Seguimos aquí en Bien y Saludable con el doctor Amir Kersenovich. Él es neurocirujano pediatra que pues lo regresamos a casa desde Israel. Esa es la realidad, Amir. Esta es tu casa. Y dime una cosa, estábamos hablando de cuando se les aplana el cráneo a los bebitos por estar en una posición. Y que sí hemos visto, ¿qué tan frecuente es eso? 1 en 5 me dijiste, ¿no? 1 en 5, 1 en 10, varía, depende de qué país y también de cómo lo reportan, pero, o sea, a veces en eso también entran los que son aplanamientos ligeros también. Que esos no tienen problema. ¿Cuándo usamos? Porque platicamos fuera y me encanta, la verdad, estoy platicando con el doctor Amir acerca de las órtesis craneales y lo hemos visto tal vez en alguna serie, en alguna película, que es como un casquito. Como un casco de fútbol americano. Exacto. Sí, es un casco que está hecho a la medida, se manda a ser hecho a la medida después de escanear el cráneo con un escáner. Antes lo hacían con yeso, se enyesaban la cabeza y el yeso lo usaban para hacer el casco, pero hoy hay escáneres así muy lindos. Y sí, se crea el casco. La idea del casco es que en la zona del casco por adentro, que está enfrente de la planicie, está hueco. Entonces el casco lo que hace es redirigir el crecimiento del cráneo hacia la parte que está plana para que se rellene y se vuelva a redondear. Y hace un trabajo muy, muy lindo para los casos que son severos. Estamos hablando de que hay casos severos donde sí requieren cirugía. ¿En qué te ayuda la órtesis craneal con relación a la cirugía, en comparación? Perdón, voy a hacer una corrección porque la plagiocefalia nunca es quirúrgica. Ah, perdón, nunca es quirúrgica. Extremadamente raro a edades ya más avanzadas, pero la plagiocefalia no se tiene que operar. Ya, porque no hay daño cerebral, a menos de que sí haya un daño funcional. Pero ya corriges otras cosas. Realmente no se operan. Las que se operan son las craneosinostosis, que es otro tipo de... A ver, ¿qué es eso? La craneosinostosis suena muy raro. Complejo. Sí. Es una deformidad craneal
realmente congénita, de estos 7 huesos que te decía que hacen la cúpula del cerebro, del cráneo, y que nacemos con ellas abiertas. Que es cuando dicen, no toques al bebé, no le vayas a poner porque están Esa abiertas. Es la mollerita. La mollera. Sí. Okay. Y los demás huesos, aunque no se siente algo abierto, están separados uno del otro. Okay. Pero en la craniosynostosis, uno o más de esos puntos donde estos huesos se juntan, se fusionan y eventualmente se convierten en un solo hueso, se cierra prematuramente. O sea, puede ser que se cerró en el útero o que se cierra en el primer mes de vida. Y lo que hace al cerrarse prematuramente es que de repente las fuerzas de crecimiento del cráneo, que deberían ser proporcionales y hacerte un cráneo redondo, empiezan a dirigirse perpendicular a donde se cerró y se te hacen figuras del cráneo triangulares o cónicas o alargado y delgado, muy cosméticamente muy llamativo. Y por otro lado, se asocia a tener presión intracraniana, o sea que la presión dentro del cráneo, en el cerebro, puede estar demasiado alta como consecuencia de este cierre prematuro. Y ahí sí hay daño neurológico. Y se puede causar daño neurológico. A ver, entonces estamos diciendo, ¿cuándo se deben de cerrar las molleritas, como lo conocemos aquí? La mollera... ¿Cuándo es lo correcto? La mollera, alrededor del año y medio, pero incluso hay casos, digamos, con la plagiocefalia. Sí. A veces, como se les empuja el hueso y le empuja el resto de los huesos, se cierra a los 4 meses. Entonces, desde los 4 meses se considera no preocupante. Cuando está cerrada muy temprano, antes de esos 4 meses, generalmente se cierra porque tienen craniosynostosis. Esa es la causa. La craniosynostosis, que es, imagínense que el cerebrito no acaba de crecer y está ya pues encerrado en el cráneo porque ya está cerrado, ya están fusionados estos huesos. Entonces, obviamente, la presión del cerebro hacia el cráneo pues se incrementa, ¿no? El cerebro quiere seguir creciendo y no tiene el espacio, entonces Pero ¿por qué crecen? ¿Y por qué a unos se les cierra antes y a otros no? ¿Hay alguna causa? Es una causa genética, no hereditaria. O sea, hay familias que sí puede pasar en familias, pero generalmente es algo que es una mutación puntual, o sea, sucede una sola vez en ese individuo y no es algo familiar. Y es una mutación de un gen que lo único que hace ese gen es decirle a los huesos bormianos, que son los huesitos chiquititos que viven entre los huesos grandes, que crezcan más rápido. Entonces, como crecen rápido, se fusiona antes. A ver, ahora, estábamos hablando que la plagiocefalia, que es este aplastamiento cuando acostamos al bebé de un solo ladito, no tiene un daño cerebral y tampoco necesita cirugía. Correcto, muy correcto. Pero sí tienes estos cascos, que son como cascos de fútbol americano, donde ayudan a que pues, los puntos de presión o tal vez el acomodo de estos huesitos sea mejor. Sí, ¿Vamos bien? Ayuda a los casos que son severos. Sí. A los casos severos. Severos, que se redondee. Y también la craniosynostosis, que es cuando se cierra prematuramente estas fisuritas que tenemos en el cráneo cuando nacemos y que no permiten al cerebro crecer. Ahí, ¿qué haces? ¿Para qué sirven estas órtesis craneales? Y obviamente, ahí hay cirugía. Sí, entonces la craniosynostosis, a menos de que sea una craniosynostosis muy, muy leve, casi que no se ve, todas necesitan cirugía para prevenir el incremento de la presión craneal y también para corregir la parte cosmética, porque de veras son muy, muy impresionantes. ¿Cómo? ¿Pero cómo se hace? O sea, ¿qué hace el cráneo? ¿Crece como hacia arriba? ¿Como si fuera una de las craniosynostosis se ve como cono hacia arriba. ¿Como el sombrero de Merlín? Sí. Otros se ven triangulares. La frente la tienen muy angosta y en la parte del medio, arriba de la nariz, está súper salida como un triángulo. Entonces, sí, se ve muy impresionante. Hay otras que tienen el cráneo muy largo y muy delgado por la parte de atrás, entonces también es como una pelota de fútbol americano. Entonces, cosméticamente resalta demasiado. Entonces, socialmente también es un problema si no lo corriges. Dime una cosa, Amir, ¿qué porcentaje de la población tiene esto? O sea, decías 1 de cada 5 cuando se les aplasta un poquito, y hay de niveles, ¿no? De leve hasta severo. ¿La craniosynostosis? Más o menos 1 en cada 2.500, 3.000 nacimientos. Pues sí, es suficiente, ¿no? O sea, es bastante. Es más raro, o sea, puede ser que gente nunca vaya a ver a alguien así, pero en mi profesión sí toca ver bastante. Claro. Entonces todos llegan a nosotros. Todos llegan a ti, pero que sepamos que hay estos cascos que ayudan a que la cirugía sea menos invasiva, ¿no? Bueno, te explico un poquito rápido. Pero ¿qué tal si me voy a una pausa y me explicas al regreso? No es cirujano pediatra. Acerca de estos problemas en el cráneo de los pequeñines, de los chiquitos. Uno es cuando se aplasta el cráneo cuando lo acuestan de un solo lugar. ¿Y siempre es por esa razón o hay otras razones? ¿O siempre nada más es por el punto de contacto? Es por el punto. Ok, sí. Entonces se aplasta.
Y hay de grados, hay desde leve hasta ya un grado severo, donde sí les causa problemas estéticos, básicamente, y sociales, ¿no? Y a los papás así de, ay, ¿qué le pasó a mi bebé? ¿No? Y la craneosinostosis es cuando se cierra antes, pues todo le decimos la mollerita o las fontanelas, las suturas, para que usted esté enterado, se cierran antes y no dejan crecer al cerebro adecuadamente, entonces ahí sí puede haber un daño neurológico y necesitan cirugía. Correcto. Ok, ese es el resumen. Sí. Ahora, me dices que hay muchos grupos en Facebook y todo de craneosinostosis y de plagiocefalia. Sí, hay muchos Porque padres sí con mucha aprensión y mucha Sí. preocupación, y especialmente con la craneosinostosis, que tienen que pasar una cirugía, entonces Ay, causa sí. mucha ansiedad. Además es una cirugía que no es urgente, se prefiere, clásicamente es una cirugía que es una cirugía reconstructiva, bastante grande, y se hace Ok. después de los 6 meses de edad. Ay. Ahora, el diagnóstico lo hacen más tempranamente, entonces también el tiempo de espera es causa mucha ansiedad. A ver, pero dime una cosa, ¿cuándo es cuando se les forma su cabecita así en forma de triángulo o como un Ya cono? nacen con ella. O sea, es Sí. desde útero. Sí, generalmente nacen con ella, sí. Y bueno, está esa opción de hacerles la cirugía. Se hace después de los 6 meses, porque Sí. hacerla antes de los 6 meses tiene sus peligros por el tamaño del Al bebé, que bebé, es sí, chiquito. claro. Típicamente se hace entre los 6 y 9 meses, dependiendo también qué tipo de Sí. craneosinostosis sea. Y lo que es también más novedoso, no tan nuevo, pero sí, realmente desde de la última década y media, algo así, es que se puede ofrecer una cirugía mucho más... ¿Menos invasiva? Sí, menor. Mínimamente invasiva. Exacto, donde en vez de hacer una incisión grande y una reconstrucción grande del cráneo, lo único que se hace es cortar la sutura que está fusionada, o sea, Sí. la zona donde se fusionó, y después de que terminan esa cirugía, es como de 45 minutos, se refuerza poniendo la misma órtesis craneal de la que hablamos, o sea, el mismo el casco. casquito, y entonces se deja que el casco haga la remodelación que la cirugía hubiera hecho. ¿Cómo hace un casco una remodelación? O sea, me pones un casco, me abres, o sea, digo, los bebés, ¿no? Abres la sutura y ¿qué hace el casco? O sea, lo único que estás haciendo es también proteger, ¿no? El casco no tiene el propósito No, de proteger, no es de protección. sino de remodelar. Entonces, el casco se hace a la medida, está en contacto con las zonas del cráneo que no hace falta remodelarlas, y tiene zonas huecas que no están en contacto con el cráneo, donde Sí. está más plano o deforme, y nuevamente redirige ese crecimiento para que se rellene. Entonces, digamos que el casco viene hecho a la medida del cráneo que quieres que se forme, y el cráneo, conforme crece, va rellenando esos espacios y se redondea y se hace muy bonito. O sea, y queda muy bien. O sea, Quedan en vez de tener preciosos. una cabecita cónica, la tienes normal. Quedan redondos, y la gran ventaja de esta técnica con los cascos es de que, a diferencia de las cirugías de reconstrucción grandes, Sí. el cráneo siempre va a seguir creciendo a la par de todos los huesos, uno en relación al otro. Cuando haces la cirugía grande, la parte que cortaste, eventualmente después de algunos años puede quedar un poco más sumida, porque no creció ya tan rápido, o al paso del resto del cráneo que nunca se cortó. Entonces esa es una de las ventajas. Sí. Ahora, ¿estos cascos ya los tenemos en México? Sí. ¿Ya? Ujú. O sea, existe. Sí. Ok, y sirven para las dos cosas, para la plagiocefalia y para la craneosinostosis. Correcto. Ay, miren todo lo que aprendimos hoy, porque aquí platicamos de que es mi clase particular de medicina, pero la comparto con todos ustedes, que eso está padre. Ok, entonces sí es algo muy común, más común de lo que se piensa, por ejemplo, de 1 a 5, el de la plagiocefalia, que es cuando se aplana la cabecita, y el otro sí, uno de cada 2.500 nacimientos, pues también es bastante común en relación al número de nacimientos que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, sí es algo que debemos de tomar en cuenta y saber que hay expertos que lo manejan, como el doctor Amir Kersenovich. ¿Algún mail o algo? Un teléfono y un mail con gusto. Si tienen alguna duda. 215. ¡Ay, es Israel! 93. No, es de aquí de México. Ok, 215. 215, 515, 93. Y mail contacto @orcra.com.mx. Orcra, ay, en la torre. Pues si no, lo ponemos aquí en las redes sociales. Sí. Muchísimas gracias, doctora Amir Kersenovich. Un placer y bienvenido a México. Muchas gracias. Un placer.